Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a buscar en la escritura Marcos capítulo 4. Acompáñeme en su Biblia a buscar el Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leer ahí. No sin antes recordar lo que la Biblia dice en Juan. Solo escúchelo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio, dice, existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y dice la escritura, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después, dice la escritura en el versículo 14 de Juan capítulo 1, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de Juan, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Muy bien. En otras palabras, Jesús es la palabra. Diciéndolo de esta manera, bíblicamente la palabra nos enseña que Jesús es la palabra es Jesucristo. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a leer la escritura a partir del versículo 1 en Marcos 4. Dice, Jesús comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y dice el versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y entonces el Señor Jesucristo habla acerca de la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar la semilla, parte de la semilla cae junto al camino, parte de la semilla cae en pedregales, parte de la semilla cae donde hay espinos y abrojos y hierbas, y parte de la semilla cae donde hay muy buena tierra para dar fruto, cual a 100, 60 y 30 por uno. Y dice la escritura en el versículo 10, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12, es decir, con los discípulos, le preguntaban sobre las parábolas. Y le decían, y Jesús les decía a ellos, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, el reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas. Porque los discípulos escuchaban acerca del reino de Dios, que Jesús hablaba en parábolas, pero no entendían por qué. Dice la escritura, ¿no entendéis estas parábolas? El versículo 13, les dijo Jesús, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? La parábola del sembrador es una parábola fundamental para entender el reino de Dios. Dice en el versículo 10 y 14, Jesús empieza a explicar la parábola del sembrador a sus seguidores y a los que estaban junto con él, a sus discípulos, es decir, a los más cercanos. Y Jesús les explica la parábola del sembrador, les enseña la palabra y les dice, la semilla es la palabra de Dios. Y cuando la palabra dice cae junto al camino, es como aquellos que están junto al camino, es aquellos que oyen la palabra, pero al instante viene Satanás y roba la palabra, de tal manera que no hay nada que se pueda sembrar en ellos. En otra escritura, en otro de los evangelios, dice la escritura que los que reciben la palabra, pero no la entienden, el diablo viene y se las roba.
esta es la palabra que es sembrada, o la semilla que es sembrada junto al camino. Aquellos que escuchan la palabra y no la entienden, el diablo se las roba. Después dice el versículo 16. De igual manera, estos son los que sembró la semilla en pedregales. Son los que oyen la palabra, pero enseguida que la reciben con gozo, sin embargo no tienen raíz profunda en sí mismas, de tal manera que son temporales. Y cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Es decir, la palabra no tiene sustento, de tal manera que ellos no pueden permanecer en la palabra y caen. Otros son aquellos que, por ejemplo, la semilla que se sembró en los espinos, son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y los engaños de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra, y la palabra se vuelve infructuosa, se vuelve estéril. Es decir, reciben la palabra, pero los deseos de este mundo, dice, el engaño de las riquezas y las preocupaciones y los afanes causan tanta incredulidad que hacen que la palabra no pueda causar fruto en la vida de las personas. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se siembra la semilla en tierra buena. Son los que oyen la palabra, la aceptan, permanecen en ella. Aunque aquí este versículo no dice tal cosa, pero el mismo Señor Jesucristo dice: los que permanecen en mis palabras serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice, aquellos que reciben la palabra, oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, cual a 30, 60 y 100. Y después Jesús empieza a platicarles y a decirles acerca de la lámpara que se pone en alto para alumbrar. Y después Jesús les dice acerca de que deben de ser diligentes, porque con la medida en la que miden serán medidos. Y les empieza a enseñar a través de la palabra. Después dice el versículo 26. Jesús les dice: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, luego el grano maduro, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Cuando la palabra se siembra, la tierra produce de acuerdo a como Dios diseñó, en este ciclo virtuoso de vida, donde la palabra es como si cataliza la tierra para que la tierra produzca por sí misma el fruto de acuerdo a la semilla. Así es la palabra que se siembra en nuestros corazones, y nuestros corazones, por decir la parte del espíritu, la parte de lo que somos en nuestro interior, que somos uno con Cristo. Cuando la palabra es sembrada a través de la mente, es decir, nuestra mente es renovada y se concibe en el corazón, los pensamientos del corazón, entonces hay una armonía con lo que hay en nuestro espíritu, de tal manera que produce un fruto que se manifiesta en el alma, en nuestros comportamientos, en nuestro temperamento, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de soñar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestro cuerpo, de acuerdo a lo que hay en nuestro interior. La palabra cataliza, la palabra se siembra, concibe y da fruto de acuerdo a lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo. Y después el Señor Jesucristo habla acerca de la parábola del grano de la mostaza, donde se siembra la mostaza y es pequeñita, pero después genera un árbol tan grande que muchas aves pueden beneficiarse de la sombra que produce este árbol tan grande. Y con muchas parábolas les hablaba, y según podían oír, no les hablaba sin parábolas, pero a los suyos les explicaba las parábolas. Después dice la Escritura en el versículo 35, ese mismo día que estaba enseñando la palabra, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y entonces suben a la barca, se adentran en el agua, en el mar, y dice que Jesús estaba dormido en la popa, durmiendo sobre el cabezal, pero le despertaron porque había una tempestad muy violenta que lanzaba la barca de un lado para otro y se estaba llenando de agua. Pero dice la Escritura que Jesús se despierta porque lo levantan y le dicen:
le dicen, maestro, ¿no te importa que perecemos? Y Jesús se levanta, reprende el viento y dice al mar, cálmate, sosiégate. Le habla al mar, le dice, cálmate y sosiégate. El viento cesó y sobrevino un gran calma. Después dice la Escritura que llegan a la orilla. En el versículo que sigue, es decir, en el versículo 5, habla acerca de que llegan al otro lado, aunque previamente Jesús les habla acerca de la incredulidad que había en el corazón de ellos, porque temieron en gran manera, aunque Jesucristo estaba con ellos, y Jesús les había dado la orden que tenían que pasar al otro lado, y la orden de Jesús no podía ser incumplida, aunque los discípulos estaban aprendiendo en la fe, pero también se estaban dando cuenta que había incredulidad en sus corazones. Dice la Escritura que llegan al otro lado y salió al encuentro un hombre de los sepulcros, dice un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía una legión de espíritus, y dice la Escritura que nadie lo podía sostener, ni lo podían atar con cadenas, y amedrentaba a todo el que pasaba por ahí, pero cuando vio a Jesús, corrió y se postró delante de él, y gritó a gran voz, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús? Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Entonces ellos le rogaron que si podían ir a un hato de cerdos. Jesús se los permitió, y ya sabemos la historia, que dice la Escritura que los cerdos huyeron, dice aquí, y unos 2000 cerdos se precipitaron por el despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron a la ciudad por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y viendo a Jesús, y que el endemoniado ya estaba sentado vestido y en su cabal juicio, es decir, el endemoniado fue liberado por el poder de la palabra de Cristo, por el Señor Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo que estaba sobre Jesús. Entonces aquellos hombres temieron y quisieron que Jesús se fuera de su territorio, y el hombre endemoniado quería ir con Jesús, pero Jesús no se lo permitió y le dijo, da testimonio aquí en tu tierra. Dice el versículo el versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús le dijo, no, sino vete a tu casa a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Así es que Jesús, o más bien este hombre se fue y fue a proclamar en Decápolis y en toda aquella región lo que Jesús había hecho, cuántas cosas Jesús había hecho por él. Y después sigue diciendo que Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, es decir, regresaron, y cuando regresaron, llegó un principal de la sinagoga a buscar a Jesús, se postró ante Jesús, se llamaba Jairo, y le pidió a Jesús que fuera a su casa para sanar a su hija. Y entonces Jesús consintió y fueron rumbo a la casa de Jairo para sanar a la hija que estaba muy enferma. Y mientras iban de camino, llegó una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho de manos de médicos. Estoy leyendo el versículo 25 y el 26 dice que había sufrido a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho. Y dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque él decía, si tan solo tocó sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Jesús entonces se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, la multitud te oprime, ¿y cómo tú preguntas quién me ha tocado? Entonces la mujer, temerosa y temblándose, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró ante Jesús. Postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Dice, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda
sana de tu aflicción. Recuerde que la historia nos dice que aquella mujer, debemos entender la dispensación en la que vivía bajo la ley. Y en la condición que esa mujer estaba, ella era repudiada, ella vivía impura, no podía, de acuerdo a las reglas de la ley de Moisés, presentarse en sociedad y mucho menos tocar a las personas. Pero aquella mujer, por causa de Jesús, dejó de lado la ley. Es decir, aquella mujer sobrepuso su fe, la fe de Jesús, para tomar. Recuerde, aquella mujer no vino y se postró ante Jesús como Jairo, para pedirle a Jesús que fuera sanada, sino aquella mujer estaba decidida y había escuchado hablar de Jesús y dijo: yo me presentaré, dejaré de lado todos los obstáculos, me esforzaré para tomar de Jesús lo que necesito. Y eso fue lo que sucedió. Vino y tocó el manto de Jesús, tomó la virtud de Cristo, el poder de Cristo para ser sanada, fue sanada, y Jesús se dio cuenta de esto, que poder salió de él. Se dio cuenta que alguien tomó poder de él para ser sanado. Y entonces podemos entender que Jesús, cuando habla con la mujer y le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción, podemos entender que a través de la fe aquella mujer tomó de la virtud de Cristo. Es lo que nos bendice hoy en día. A través de la fe podemos tomar lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Y no se encuentra en el cielo, no se encuentra a la vuelta de la esquina, no se encuentra en un edificio hecho de manos, no se encuentra en la congregación de los justos, no, se encuentra precisamente en nuestro espíritu, que ha nacido de nuevo. El Espíritu de Cristo mora en nosotros y nos ha sido concedido todo respecto a todas las promesas que son sí y amén en Cristo, para que podamos participar de la virtud, de la naturaleza misma de Dios. Se encuentra todo en el ámbito espiritual. El Espíritu de Cristo se encuentra en nosotros, juntamente siendo uno con nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí se encuentran todas las cosas nuevas que nos han sido concedidas en Cristo por la abundancia de gracia del Señor. Así es que cuando hablamos de tomar, es la fe toma o se apropia de todo lo que nos ha sido concedido, que se encuentra aquí y mora en nosotros. Muy bien, después dice la Escritura que Jesús va a casa de Jairo, y mientras, dice, estaba yendo de camino, vinieron de la casa del oficial y le dijeron: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Pero Jesús, dice, oyendo lo que se hablaba, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. No temas tiene que ver con incredulidad, con permitir que la incredulidad entre y cause temor, cause desánimo, cause pérdida, cause falta de identidad. No temas tiene que ver con impedir que la incredulidad venga a moverte de tu posición que tienes en Cristo. ¿Cuál era la posición de Jairo? Estaba junto a Cristo, el Salvador, el Sanador. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Cristo mora ahora en nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Soy uno con tu espíritu. Hemos nacido de nuevo. Así es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están representados con el Espíritu de Cristo en nuestro interior. Siendo uno con nosotros, tenemos la plenitud de Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Por lo tanto, nada nos debe de mover de nuestra posición en Cristo. Por eso hemos dicho que cuando un creyente que entiende la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia que tenemos ahora en Cristo, cuando está sufriendo, digamos que enfermedad, no tiene que ir desde donde está posicionado hacia otro lugar para tomar la sanidad. Es decir, estoy en una posición de enfermedad y tengo que caminar hacia allá para llegar a la posición de sanidad. No. Desafortunadamente es lo que la mayoría de los creyentes creen, que están en una posición de escasez y tienen que ir allá a una posición de prosperidad, que están en una posición de condenación y de culpa y tienen que ir hacia allá, hacia una posición, caminar hacia una posición de no condenación y de libertad.
Pero no es así, aunque la mayoría de los creyentes lo creen y muchos lo predican. Necesitamos entender que estamos en una posición de sanidad, y aunque nuestro cuerpo pueda sufrir enfermedad, no vamos a ir a otra posición, sino tenemos que resistir la incredulidad, la enfermedad, la escasez, el mal, y permanecer firmes en lo que ya somos. Ya estamos en nuestra posición de sanidad, de salud, de bienestar, de prosperidad, pero se encuentra en nuestro espíritu, y en la medida en la que nosotros, por la palabra, a través de la fe, recuerde, es por fe para que sea por gracia. Es decir, la palabra causa que la fe se establezca, la fe que nos ha sido dada, la medida de fe que nos ha sido dada en Cristo, se ejercite para que la fe tome de nuestra posición de salud, de sanidad, de bienestar, de prosperidad, de libertad,